Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes de nada, bueno, como siempre ya sabéis la rutina, ¿no? En nuestro seminario vamos a comprobar que efectivamente me podéis ver y escuchar. Bueno, ver no, me podéis ver bien mi pantalla, escucharme. Efectivamente, ya veo algunas confirmaciones, ¿vale? Bueno, nos saludan desde Mar de Plata, Argentina. Bueno, fantástico, ¿no? Buenísimo. Estupendo ahí, nuestro compañero Fernando de Napoli. Tenemos ahí algunas otras respuestas. José Rodríguez también nos confirma que se oye. Estupendo, estupendo. Me encanta escucharlo y verlo, sobre todo. Pues vamos a empezar, si os parece bien. Estados Unidos contra China. Estados Unidos versus China. La amenaza comercial. El tema, bueno, el tema del año y casi de. Vamos a hacer ya, vamos. Este va a ser el segundo año en el que estamos hablando ya de este peligroso factor, ¿verdad? Pues sin más dilación, vamos a meternos hasta adentro, ¿no? Hasta la cocina, como se diría aquí en España, para los que nos veis desde Latinoamérica. Mi nombre es Miguel Momovela, soy analista de XTB y, como os digo, en este seminario vamos a intentar, pues, un poco averiguar, ¿no? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las causas que subyacen bajo esa guerra comercial y más que eso, cómo está afectando a los mercados? Además, este seminario llega en un momento bastante interesante porque si tenéis X-Station abierta, ¿vale? Y si no, corred a abrirla ahora mismo, ¿de acuerdo? Estaréis viendo cómo se producen unos repuntes de última hora en renta variable, ¿de acuerdo? Y cómo se vuelven a atacar esos máximos históricos, especialmente en renta variable americana, como estaréis viendo. Y lo que es, digamos que podría ser un factor anómalo, es que también está sucediendo en la renta fija. Es decir, generalmente es o una cosa o la otra, para que me entendáis. Hablando en plata, si sube la renta fija, significa que la renta variable está siendo repelida, repudiada en esos momentos por inversores e inversoras, es decir, por vosotros y vosotras, no por nadie más. Y lo contrario, cuando estamos viendo repuntes como ahora en la renta variable, pues evidentemente la renta fija pierde fuelle. ¿Qué está pasando hoy? Que están subiendo ambos bloques, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos está impactando y llamando la atención. Es algo que se ha acentuado especialmente tras la apertura del mercado americano, ya sabéis, a partir de las 3, 3:30, y que, bueno, se está acentuando en los últimos momentos. Antes de ver eso, la plataforma, que ya tenemos aquí preparado, como ya sabéis, como es habitual, tenemos aquí preparado, pues bueno, de hecho, justamente hemos abierto la parte de renta fija, que ahora lo vamos a analizar y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. En el corto plazo, evidentemente, está habiendo caídas, pero hemos colocado gráficos en diario, ¿vale? Y ahora iremos a través de ello. Antes de nada, ya sabéis que, como siempre, las noticias las podéis encontrar principalmente en XTB, en la página web xtb.com/es, que os va a llevar a, bueno, xtb.com/es, o a la filial de Latinoamérica, bueno, o de diversos países. Al final, ya sabéis que todas las noticias están aquí contempladas. Y os vais aquí, análisis de mercado, noticias de mercado, donde ya veréis, sobre todo hoy, fijaos, 15 de octubre, que tenemos una buena batería de noticias. Diréis, generalmente no hay tantas, suele haber entre 5 y 7. Bueno, pues hoy nos ha tocado el premio gordo. Hoy tenemos unas cuantas que hemos sacado, bueno, calientitas, ¿no? Podríamos decir, recién salidas del horno, muchas de ellas, y que son principalmente recomendaciones de mercado basadas en divisas, en índices, y una de las novedades es el IBEX, que ahora mismo se está perfilando, ¿no? Ahí a expensas de consolidar los 9.300 puntos, y también en algunas materias primas. La última, de hecho, ha sido sobre los precios del cacao, que se ha registrado una subida bastante interesante, tanto en el intradía, por ejemplo, hoy que ya gana más de un 2,7%, como el casi 15% que ya registra en los 2 últimos meses, en el último bimestre. ¿De acuerdo? Con lo cual, y bueno, también evidentemente hemos añadido entre medias, ¿no? Uno de los últimos comentarios que ha introducido nuestro analista estrella, Pablo Gil, análisis de la estructura interna de la bolsa estadounidense. ¿Qué está pasando, ¿no? Con el SP500, que es uno de los más negociados por vosotros mismos, como ya sabéis, y no solo ese. También vamos a ver qué ha sucedido en el Nasdaq y, pues bueno, en menor medida en el Dow Jones. También ha habido otros índices europeos en los que se han producido o se han acercado a algunos máximos históricos, como el CAC 40, el índice francés. Pero bueno, antes de eso, vamos a ver qué es lo que está detrás de todo esto. ¿Qué es lo que está detrás? Pues tenemos varios campos sobre los cuales, pues ya os digo, nos podríamos perder de manera inmensa, ¿no? E infinita en este análisis, pero bueno, vamos a intentar concretar, ir al grano de las noticias. ¿A qué sectores o a qué factores, digamos, está perjudicando? ¿A qué campos y hasta qué punto? Bueno, como ya os imagináis, dentro de la renta variable es donde tenemos el aspecto, ¿no? El factor más perjudicial. ¿Por qué? Pues porque ya sabéis que históricamente la renta variable
pese a ser muy atractiva, mucho más atractiva, porque pues, ofrece una mayor perspectiva, una mayor ventana a esa rentabilidad soñada, a esa rentabilidad esperada, evidentemente, ante momentos de incertidumbre de mercado como este, también lo que tenemos como contrapartida negativa es que un aumento del riesgo. Hay una volatilidad mayor en estos mercados y efectivamente esto para los inversores que no sean tan dinámicos, sobre todo para el inversor conservador, el inversor más moderado, evidentemente es un paso atrás, ¿no? Es algo que le hace echarse atrás. ¿Dónde se suele ver principalmente? Porque vosotros diréis, ya, pero la renta variable abarca varios sectores, ¿verdad? Efectivamente, abarca varios sectores. Generalmente en algunos de ellos, dando ejemplos más concretos, donde se ha evidenciado sobremanera el efecto perjudicial de la guerra comercial ha sido, por ejemplo, en el sector del lujo o en el sector del automóvil. Recordad que ya este año, ¿de acuerdo? En la economía alemana también había experimentado un severo azote, dado que, como ya sabéis, el sector del automóvil representa pues prácticamente una cuarta parte, un 25% aproximadamente, de la economía en Alemania. Evidentemente, si se producen cambios o medidas arancelarias que afectan a este sector, pues países como Alemania se ven seriamente perjudicados, incluso teniendo una economía tan sólida, ¿no? Una economía, pues históricamente y sobre todo en el largo plazo tan sólida, lo cual se refleja muy bien, pues en sus títulos de deuda, por lo menos hasta este año, como vamos a ver a continuación. ¿Dónde más se refleja? En el sector tecnológico. Esto en Estados Unidos se ve muy claramente, ya que, como ya sabéis, el sector tecnológico de Estados Unidos tiene un peso bastante relevante a título mundial y donde se suele evidenciar es en las grandes tecnológicas. Estamos hablando de las FANG, ¿no? Principalmente Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, pero no hay que olvidar a otras muchas compañías que cotizan también en Nasdaq que también, si bien no forman parte de este quinteto ideal, también tiene su peso y tiene su relevancia a título internacional. Con lo cual, el sector de la tecnología también, en algunos aspectos, pues, aunque quizás sea un poco como más ruido de fondo, pero también están notando los efectos. Y esto principalmente ya no es, si nos centramos en las FANG, ya no estamos hablando a título general en títulos de Nasdaq, el tecnológico de Estados Unidos, sino en las FANG. Generalmente suele afectar al nivel de ventas, es decir, al nivel de ingresos brutos, antes de descontar amortización, depreciación, etcétera, etcétera. Estamos hablando del nivel de ingresos y, por ende, pues del nivel de beneficios que vayan a obtener al cierre de cada ejercicio y también en las entregas parciales de resultados. Dicho de otra forma, en este periodo, pues sí se está notando que las FANG están facturando menos y eso evidentemente no deja desapercibido al inversor y al final ya no es solo los productos que nos ofrezcan las FANG, sino el peso que tienen sobre su índice y sobre la economía a nivel internacional, ¿de acuerdo? Porque son un foco para el inversionariado o para la parte de inversores e inversoras que, entre los que yo me incluyo, que nos gusta invertir en Estados Unidos. ¿En qué se deriva esto? Ahora lo vamos a ver en XStation, que ya tenemos aquí preparado también la parte de índices, como veis aquí. Ahora vamos a hacer un paseo por algunos de los índices europeos y también americanos, ¿de acuerdo? ¿En qué se traduce? ¿En qué más? ¿Dónde más afecta? Materias primas. Ni que decir tiene que al final estamos ante la perspectiva o la expectativa de que a largo plazo se produzca una suerte, o desgracia más bien, de enfriamiento económico. ¿En qué se traduce esto? En que las relaciones comerciales a nivel internacional, a nivel global, pueden, digamos, llegar a desgastarse o llegar a deteriorarse, más bien llegar a reinventarse hasta tal punto, pues que bueno, que efectivamente algunas de las commodities, algunas de las materias primas, pues más recurrentes, a las que más se recurre, ¿verdad? Pues experimenten cambios en sus precios. Esto sin tener en cuenta, por ejemplo, si nos metemos en el caso del crudo, justo yo lo comentaba en el seminario de la semana anterior, si recordáis, en el que hablábamos de los ataques a Arabia Saudí y cómo había afectado esto al precio del crudo, que habíamos visto que había subido hasta un 20%. De hecho, si queréis lo podemos recordar aquí brevemente. Tenemos aquí el apartado de commodities, el primero, cómo se produjo esa subida de casi el 20%, si lo ponemos en el gráfico horario, ¿vale? Que ahí es donde sabéis que tenemos una mayor perspectiva. Pues fijaos aquí, ¿vale? Esto cuando fue en septiembre, ¿vale? Fijaos aquí el gap que se produjo, ¿vale? Estamos hablando de una subida de casi el 20%, que es una subida que no se observaba desde hace hace casi 30 años. Estamos hablando desde 1986, 1987 aproximadamente, no se veía o no se evidenciaba una subida tan fuerte. Evidentemente, a esta gran subida, pues la precedió una gran caída, ¿de acuerdo? Ahora tenemos el gráfico en diario, lo hemos visto en horario, una gran caída que estuvo entre el 15 y el 17%, tanto en el Brent
¿vale? Que es el que hemos abierto, como en el WTI, el West Texas, ¿de acuerdo? Pues bueno, aparte de estos factores que también perjudicaron, evidentemente, pues a estas materias primas como principalmente el petróleo, el oro también, que ya sabéis que es otro tradicional valor refugio, esto que estamos tan cansados de oír, pero que a la vez es tan cierto, básicamente porque tradicionalmente es uno de los activos, bueno, y no el único, evidentemente, también hemos hablado de incluso otros activos mucho más recientes, mucho más modernos en comparación, como la criptomoneda, que últimamente también ha sido un activo refugio, irónicamente, dada la volatilidad que tiene, pero que también ha funcionado como un valor refugio frente a la incertidumbre, perdón, de la renta variable. Nos comunica el compañero César Díaz que no tenía sonido. No sé si el resto me podéis escuchar bien, porque por lo demás el resto son confirmaciones. Vale, veo que el resto me decís que sí, efectivamente, que tenéis sonido. Ahora intentaremos resolver el problema con César Díaz. Vale, sí. Nos notificaba algún otro compañero, Alexis, que se había ido pero ha regresado. Vale, estupendo. Que estamos en el mejor momento del seminario. Estupendo. Pues como íbamos diciendo, las materias primas, principalmente crudo, y estábamos hablando de oro como valor refugio. Ahora veremos en el campo de las divisas, que también juegan un papel fundamental, qué divisas, como por ejemplo el yen japonés, que también funciona como un valor refugio, o el franco suizo, o qué cambios se han experimentado frente a algunas de las divisas principales, como el dólar o el euro. Bueno, y en este caso, pues la evolución principalmente del petróleo que le acabamos de ver, o en qué se traduce, sobre todo para los mercados, que estas principales, o cómo afecta la evolución de estas principales materias primas sobre otras, digamos, no secundarias, pero con menor volumen de mercado. Quizá en el caso del oro, pues la plata como homónimo, podríamos decir, con un precio menor por onza, pero que también experimenta bastante volatilidad en las últimas sesiones. Otras materias primas, como en este caso agrarias, como ya hemos visto, los precios en este caso del cacao, si queréis lo podemos ver aquí, cómo se está moviendo últimamente, lo podemos buscar aquí, cocoa. De acuerdo, abrimos el gráfico. Fijaos, trabajamos en gráfico horario. Fijaos los cambios y las modificaciones que está habiendo. Fijaos en esa estructura de máximos crecientes. De acuerdo, que tiene, pues casi la podemos apreciar desde mediados de agosto del año pasado. Esto en un gráfico en diario, ¿verdad? Y estamos hablando, fijaos, si nos centramos, por ejemplo, en principios del tercer trimestre, nos movemos por aquí, 4 de junio, 6 de junio. Fijaos aquí, la primera sesión de junio en la que se empezaron a registrar subidas. Nos vamos hasta el precio actual. Bueno, tenemos un crecimiento aquí del 5%, ¿no? Y en los últimos 2 meses, ya lo veis, tirando desde estos mínimos, pues hemos alcanzado casi un 15%, ¿de acuerdo? Con lo cual, efectivamente, a ver, nos dice el compañero César que dice que el audio está desconectado. Vamos a ver, vamos a hacer una pequeña prueba. Yo veo aquí que está en línea. Vamos a ver, dame un segundito. Vale, parece que ahora sí. Vale, irme confirmando mientras continúo, eso sí. Hay algunos compañeros que ya me indican que sí. Vale, algunas confirmaciones, efectivamente. Pues como ya os decía, efectivamente, sí, nos comunica el compañero Mauricio que sí, se oye perfectamente. Hacemos caso a Mauricio. Como os decía, no solo para las materias primas, ¿qué pasa en la renta fija? Mira, tenemos aquí curiosamente abierta la página web del Tesoro Público, pues porque, bueno, lo primero que nos pide el cuerpo es ver qué es lo que sucede con la rentabilidad de los bonos españoles, ¿no? Las obligaciones en el corto, medio y largo plazo. Bueno, más bien en el largo plazo. Ya sabéis que aquí trabajamos en ventanas temporales de 3, 5 y hasta 10 años, ¿no? Como veis, el bono español, fijaos aquí, las rentabilidades, ¿no? Obtenidas tanto de las letras, ¿vale? A 3, 6, 9 y 12 meses, todas en rojo, y el bono a 3 y a 5 años también con rentabilidades negativas. Solo las obligaciones a 10 y a 30 años están mostrando un resultado positivo. No exacerbado, pero un resultado al fin y al cabo positivo. Esto en general, pues hombre, pues habla hasta ahora bastante peor de la evolución de la renta fija, ya que precisamente también suele actuar como un contrapeso de la renta variable en estos momentos de incertidumbre. Sin embargo, no es el único mercado en el que estamos observando que hay, caídas. ¿Dónde más se está produciendo caídas dentro de la renta fija? En el bono alemán. En el bono alemán, en este caso, ya sabéis que tenemos como referencias el SATS, el bono alemán a 2 años, y el Bund, que en este caso es el bono alemán a 10.
¿de acuerdo? Incluso los bonos alemanes a 30 años, incluso en el bono alemán a 30, estamos observando una rentabilidad, o rentabilidades en este caso, negativas, lo cual efectivamente, pues bueno, es una de las señales que generalmente suelen inquietar más al inversor. ¿Por qué? Pues porque, hablando en plata, ya sabéis, las economías más fuertes, las economías más potentes, en este caso en Europa, pues una de ellas, o la principal de ellas es la alemana. Si tenemos esa zozobra, ¿no? O esa caída, por pequeña que sea, que ya nos hace entrar en territorio en rojo, ¿no? En territorio comanche, en territorio negativo, pues bueno, esto es una clara alerta, ¿no? Incluso si no se traduce digamos, en turbulencia para el mercado global en el corto plazo, si bien se registra una volatilidad mucho más elevada, pues bueno, da que pensar, da que pensar. Y en el caso de Estados Unidos tenemos más de lo mismo. Estamos viendo bonos que han retornado sus mínimos de 2016. Por ejemplo, el bono alemán, perdón, el bono alemán, estoy bueno. El bono estadounidense a 10 años, el bono a largo plazo, empezaba el año con 3,17, casi un 3,17% de rentabilidad, esto a fecha del 2 de enero, a fecha de apertura del año, y actualmente está ofreciendo un 1,73%. Es decir, estamos hablando de una caída bastante importante. Tenemos algunos comentarios ahí de nuestros compañeros. César Díaz parece que tiene problemas con el seminario. Veo que el resto de compañeros y compañeras podéis verlo sin problema, con lo cual, para los que no estáis pudiendo acceder a ello en directo, recordad que a través de la página web, los que os lo habéis perdido, podéis acceder a este y otro contenido a través del portal de Método Trading, y podéis para ello previamente abrir vuestra cuenta de formación, vuestra cuenta real aquí, ¿de acuerdo? Presionando aquí en abrir cuenta real, ¿vale? Es un proceso online muy sencillo para poder acceder a este contenido que ya sabéis que se han abierto, pero luego se sube a Método Trading. Para los que no lo recordéis, esta es la web de Método Trading, ¿de acuerdo? Que es la Academia de Formación para Inversores de XTB. Aquí es donde este contenido que estamos ofertando ahora, que estamos ofreciendo ahora, podréis verlo los que tengáis acceso al contenido completo. Si no lo tuvierais, es tan sencillo como abriros aquí una cuenta real, ¿de acuerdo? Una cuenta con perfil formativo, si lo preferís, que al final funciona de manera análoga, y podréis acceder, pues sobre todo los que a lo mejor alguno de vosotros haya tenido algún problema, pues para escuchar todo lo que estamos comentando en el seminario. Bien, una vez comentados los bonos, ¿en qué más campos? Divisas, el dólar que está experimentando ya subidas pese a bueno, lo que hemos visto en materia de tipos últimamente, los tipos de interés, que es otro tema en el que nos vamos a detener ahora. En este caso estamos viendo que en el dólar se han producido subidas de casi un 4,5% frente al yuan chino. Es decir, lo cual tiene, quiero decir, bastante sentido, dadas las tensiones comerciales que involucran a las dos partes, a los dos campos, ¿de acuerdo? A estas dos naciones, tanto al gigante dormido, en el caso de China, como al cohete americano, ¿no? Que supone Estados Unidos. Y en general, pues está produciéndose subidas, como podemos ver aquí en algunas divisas, por ejemplo, en algunos pares de divisa. Vemos aquí cómo efectivamente, tras ese pequeño recorte que vemos aquí, esa pequeña caída que nos llegó por debajo del 1,10, pues hace escasas sesiones, ¿verdad? Lo tenemos aquí en el gráfico horario. De hecho, hoy mismo, ¿no? Hemos visto esa fluctuación. Fijaos cómo hemos pasado, por ejemplo, a las últimas sesiones del 10, del 11 de octubre, a, pues bueno, el mínimo alcanzado en la sesión de hoy, que ha estado en 1,0993 y ahora cotizando en 1,1036. ¿De acuerdo? El dólar ahí intentando recuperar, ¿no? Rescatando ahí unos pips en la cotización del euro dólar. También tenemos subidas en este caso, del yen japonés frente al dólar, subidas de casi un 6%. Estamos hablando de entre un 5,5 y un 5,7, subidas de, fijaos aquí, lo podemos ver, ¿vale? Aquí tenemos el gráfico en diario, vamos a verlo en el gráfico en horario, si os parece bien. Estupendo, ahí lo tenemos. Fijaos cómo está ya tomando poder. El dólar versus yen ahí subiendo, ¿no? Con la barrera ahí de los 108 sobrepasada, apuntando a los 110 de nuevo. Y en el caso del franco suizo, también en el par franco suizo, que el par que involucra el franco suizo y al dólar estadounidense, al USD, también estamos viendo crecimiento del 3,5%. Esto sí lo podemos ver aquí. Vamos a quitar la cruceta, buscamos aquí. Estupendo. Ahí lo tenemos. ¿Vale? El dólar americano versus el franco suizo.
Ahí lo tenemos, en 0.9982. Ya ha atacado en un par de ocasiones, fijaos, en la misma sesión de hoy, en un par de ocasiones ya ha atacado, ya ha atacado la barrera de los, bueno, de prácticamente la unidad, ¿no? Alcanzando prácticamente la paridad, lo cual efectivamente está creando bastante volatilidad también en este par. Y bueno, efectivamente, ya vemos como en un par de ocasiones ha estado ahí peleando con ese techo, con esa barrera psicológica, que fijaos, si nos vamos aquí, fijaos cuánto hace que no, fijaos cuánto hace que nos atraviesa, ¿no? Desde estamos hablando de una semana prácticamente, o más de una semana, desde el 4 de octubre, ¿de acuerdo? Si vamos un poquito más hacia atrás, hemos visto una estructura pues un tanto irregular, ¿no? Quizá con algún, bueno, una tendencia en el corto o medio plazo pues relativamente alcista, con algunos máximos alcanzados por encima de esa barrera, 1.0025, pero rápidamente revertida a la baja y siempre jugando en esa barrera, como veis. Siempre jugando en la línea, ¿no? En el punto medio, en el punto clave, en esa barrera psicológica de la paridad, del 1.00. ¿De acuerdo? En el caso del euro, bueno, pues hemos visto algunas caídas sustanciales, ¿verdad? Se observa muy bien en el euro dólar, como pues tras alcanzar o tocarse, ¿no? Esos puntos clave, pues hemos vuelto ahí a perfilar, ¿no? La barrera ahí de los 1.10, hemos caído hacia 1.09, hemos recuperado el 1.10 y ahora el dólar volviendo a recuperar parte de esos beneficios, sobre todo desde la apertura de mercado, lo cual, pues efectivamente, como ya veis, nos está indicando pues que la volatilidad está ahí y hay que hacerle caso. Los tipos de interés efectivamente también han sido otra medida que ha evidenciado, ¿no? La tensión generalizada con respecto a la guerra comercial. Esto lo vemos claramente en la bajada de tipos que tuvo lugar en septiembre, el pasado mes de septiembre, en Estados Unidos, de 0.25 puntos básicos, que nos llevó a un tipo de interés en 2.25%. En Europa, ya sabéis el escenario que tenemos y que maneja el Banco Central Europeo con una política, digamos, un poco más ralentizada, menos alterada, pero que continúa, ¿no? Con la bajada de la tasa de depósito, que en este caso quiere situar en un menos 0,4%, y también con la reformulación de los programas de compra de deuda del banco, también del Banco Central, por parte del Banco Central Europeo. Si os fijáis en esto, cómo se traduce directamente sobre los índices, vamos, es que es totalmente evidente. Fijaos la subida que ha tenido el SP500, ya casi en los 3.000, casi en los 3.000. Recordemos que el último máximo que alcanzamos, bueno, el máximo histórico de hecho alcanzado, que si bueno, utilizamos la cruceta, pues fijaos, fue durante ese trimestre, ¿no? Que parece que es el más estático del año, ese trimestre veraniego, ese periodo estival, que sin embargo fue el más cañero que se recuerda o que se ha recordado en mucho tiempo, alcanzando pues cotas de hasta 3.030, 3.031 puntos. Ahora mismo estamos en la barrera, ¿no? Limitando, ¿no? En la barrera, en el punto limítrofe ahí con los 3.000 puntos y atacando de nuevo ese techo, uno de esos techos psicológicos que efectivamente solo hemos visto superado en este trimestre estival, desde pues prácticamente finales de junio, principios de julio, hasta que escapamos de esa barrera, ¿no? Pues a finales de septiembre. Y ahora, pues un mes después, estamos intentando recuperarlo. Esto también está sucediendo en el Nasdaq, en el tecnológico, que si bien hemos dicho anteriormente que a las FANG, por ejemplo, principalmente las afecta mucho, o las afecta sobre todo a, digamos, a efectos de los resultados empresariales, sobre todo a efectos de beneficio o de ingreso, estamos hablando más bien de ingreso, pues bueno, estamos viendo cómo, sin embargo, para el índice en general, se vuelven a atacar esas barreras que efectivamente no se atacaban, fijaos aquí, desde mediados de septiembre, donde comenzó el declive, igual que hemos visto aquí en el US 500, pues de manera análoga se produjo en el US 100, en este caso en el Nasdaq. Volvemos ahí a atravesar la barrera de los 7.940, ya hemos pasado una de las barreras de resistencia en 7.870, ¿de acuerdo? Y la siguiente, pues evidentemente, de continuar esto así, estaremos perfilando de nuevo nuestro máximo en casi 8.060 puntos, pasando la barrera psicológica de los 8.000, ¿de acuerdo? Una barrera que no se atraviesa desde, como ya veis aquí, finales de julio, desde el tercer trimestre del año. ¿Qué ha pasado también en el tercer índice en discordia, en este caso en Estados Unidos? El Dow Jones, pues más de lo mismo. Estamos atacando de nuevo la barrera de los 27.000 puntos, que la tenemos ahí. Estamos en 27.009 aproximadamente y trabajando, ¿no? Para recuperar también esos máximos históricos que vimos efectivamente pues en el pasado trimestre, también en el mes de julio, que es donde se alcanzaron, ¿verdad? En el mes de julio.
y, bueno, efectivamente, habiendo traspasado esta barrera o moviéndonos muy en el límite en esta barrera, nos cabe esperar que todavía se produzca, digamos, ese efecto contagio que nos está llevando a registrar subidas de este estilo en la sesión de hoy. También seguidas por el IBEX 35, que ya está por encima de los 9.300, una nueva barrera psicológica, ya sabéis, la barrera de los 9.300, actualmente en 9.335 aproximadamente, moviéndonos ahí en esa franja, y con la gran pregunta de si se consolidarán los 9.300 de aquí a final de año. Hombre, si nos centramos en lo que estamos viendo en esta semana y la semana anterior, pues claro, a todos nos pide el cuerpo decir que sí. Sin embargo, si nos centramos en la progresión, pues bueno, que vemos aquí en el último trimestre, ¿verdad? Nos hemos movido aquí, 9.300, 9.330, nos hemos movido muy cerca. Sin embargo, fijaos en las caídas que hemos registrado o que llevamos a registrar en el mes de agosto, ¿verdad? Que nos llevarán a tocar los 8.410. ¿Es difícil decirlo? Evidentemente es difícil decirlo, pero las estimaciones, si se continúa con la tendencia que observamos hasta finales del tercer trimestre, podrían ser positivas, podrían ser interesantes para el IBEX. ¿Qué sucede en el DAX alemán? También en el DAX, reventando techos, ¿no? Reventando ahí al alza. Tenemos ya atravesada la barrera de los 12.620 puntos, una de las barreras más importantes y que no se atravesaban, fijaos aquí, también desde el mes de julio, ese trimestre en el que parece que sucedió todo, ¿verdad? Y también para el caso del Stoxx 50 hemos superado de nuevo también la barrera de los 3.545 y perfilándonos ahora mismo muy cerca de los 3.600, una barrera que de atravesarse efectivamente estaría marcando nuevos récords históricos en este caso desde, pues por ejemplo, estamos hablando desde 2017 prácticamente. Fijaos que desde 2017 no se alcanza o no se traspasa esa barrera de los 3.600, llegando a haber alcanzado máximos casi en los 3.700 y un poquito por encima, ¿de acuerdo? Con lo cual, esta subida podría marcar un precedente para que algo que no se ha observado desde hace 2 años volviera a observarse pues en las próximas sesiones. Fantástico. Y como veíamos aquí, en la renta fija, ¿vale? Para ir un poco concluyendo, también en los gráficos en diario, fijaos de lo que estábamos hablando ahora mismo. En el gráfico en diario, evidentemente, si nos centramos en la progresión de la última semana o de las últimas sesiones, más bien, fijaos desde el día 7, la rentabilidad que hemos tenido aquí en los bonos del menos 1,46. Ahora estamos hablando del T-Note, ¿vale? El bono americano a 10 años, ¿verdad? Bueno, si lo comparamos con la cotización actual, desde el pasado 7 de octubre, es decir, en la última semana hemos tenido una caída de casi el 1,5%. Vemos que ha sucedido en Europa algo bastante similar, ¿verdad? Desde el pasado día 7, en este caso hemos tenido una caída, bueno, un poquito más leve, ¿verdad? Ya sabemos que en este caso los bonos de Alemania pues tienen una volatilidad menor que incluso en este momento en el que parece que esa vorágine atrapa a todos los activos, pues bueno, sigue sin poder derrumbar o tirar abajo del todo la fortaleza alemana, ¿no? Podríamos decir. En el caso del bono a 10 años, fijaos aquí, algunos de los gaps más importantes observados, uno de ellos a principios del tercer trimestre y el siguiente, pues a finales del tercer trimestre. Ahora mismo contemplamos, pues si lo vemos aquí, desde finales, desde el último 7 de octubre hasta la fecha actual, una caída por encima del 1,5% en rentabilidad y, bueno, también en este caso en el EMIS, ¿vale? Que en este caso habla para las emisiones de CO2, que esto también, para los que no lo supierais, efectivamente cotiza en mercado organizado. También hemos tenido movimiento, hemos tenido volatilidad. También aquí en el gráfico en diario, fijaos la progresión que ha tenido, ¿no? Tan buena desde principios de año. En este caso, más que buena por la rentabilidad que se haya obtenido, es porque ha sido una fluctuación relativamente moderada que nos ha llevado a un punto medio muy cercano, siempre muy cercano a, o mejor dicho, oscilando entre los 23 y los 25 puntos. ¿De acuerdo? Y bueno, en el caso de la renta variable española, por cerrar un poco, ya sabéis que al final esto engloba todo y, ¿por qué no? Por cerrar con la renta variable española, aunque ya sabéis que el mercado pues ya está cerrado, pues fijaos, ¿no? Esos repuntes generalizados que estamos teniendo en algunos títulos como Audax, que escapa ahí de esos mínimos peligrosos, ¿no? Que había llegado a tocar en 1,35 y algunos más recientes en 1,4750 para perfilarse en los 1,75, que así es como ha cerrado el mercado.
¿de acuerdo? Algunos otros títulos como Acciona, ¿verdad? Recortando un poquito a la baja con esa estructura de máximos decrecientes que la ha llevado por debajo de los 92 euros por acción y que, sin embargo, a la espera de los proyectos de bastante calidad que está, en los que está trabajando la firma, deberían volvernos a hacer perfilar esas barreras que parecen ya muy lejanas, pero que hasta hace poco que teníamos aquí a la vuelta de la esquina, muy cerca de los 100 euros por acción. Otros títulos bastante socorridos como Inditex, ahí perfilando de nuevo, ¿no? Con expectativas muy buenas, ya en 28,54, 28,55 a cierre de mercado, acercándose peligrosamente a los 29 euros por acción y que despiertan de nuevo el interés, o mejor dicho, reavivan el interés de los inversores más tradicionales de retail, que, muchos de ellos, por ejemplo, que os quedasteis atrapados, ¿no? En esos precios por encima de 30, 31 y que ahora, veis ahí la luz al final del túnel, podría decirse. Otro ejemplo de esto es Telefónica, ya habiendo atravesado la barrera psicológica de los 7 euros por acción y cerrando el mercado pues por encima de los 7,05, de hecho, transmitiendo muy buena vibra, muy buena sensación al mercado, incluso sabiendo que el RSI nos está avisando de que podría estar ya el título de nuevo sobrevalorado por este crecimiento tan desmesurado en el corto plazo. Recordamos que estábamos escapando de los mínimos en 5,86 que se daban a mediados de agosto y ahora tenemos una subida de más del 20%, casi el 21%, en cuestión de 2 meses, ¿de acuerdo? Y algunas otras como Colonial, que ya acumula un 11,47 a cierre de mercado, o Merlin, que la tenemos por aquí, que ya está por encima de los 13,20 euros por acción, ¿de acuerdo? Ya ha atravesado esa barrera psicológica en los 13 euros, también están aportando una rentabilidad o unas perspectivas de rentabilidad bastante interesantes, ¿de acuerdo? Pues tras este barrido, ¿no? A lo que viene siendo, la renta variable, la renta fija, divisas, tipos de interés, también algo de materias primas, vamos, no nos hemos dejado nada, como veis. Esto es un poco en qué se traduce o en qué se está traduciendo la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Evidentemente, sabéis que hasta que acabe el año y ante la perspectiva del cuadro electoral, ¿no? que hay ahora mismo en Estados Unidos y la situación de los candidatos, ¿verdad? Trump tiene una tarea difícil, tiene una tarea ardua, sabiendo que también tiene en la nuca, ¿no? El impeachment y, se enfrenta pues a una turbulencia en los mercados de renta variable, sobre todo la renta variable americana, que históricamente ha sido el cohete americano, ¿no? Como se la conoce popularmente, que ahora está, por primera vez en mucho tiempo, ¿no? Por primera vez en casi 10 años, haciendo dudar al inversor o a la inversora tradicional de mercado americano que hacía, pues como algunos de nuestros compañeros decía, ¿no? Compra un ETF americano y échate a dormir, ¿no? Eso por primera vez en 10 años se ha puesto en entredicho. Hay un reto muy importante ahí detrás para Donald Trump y efectivamente vamos a ver si de aquí a final de año esto, se traduce o bien en una vuelta a la estabilidad de los mercados o bien en la confirmación de esa recesión que parece estar ahí a la vuelta de la esquina y contra la que, en contra de lo que parece, perjudica pues más a Estados Unidos que a China en este caso. Pues esto ha sido todo, compañeros y compañeras. Mi nombre es Miguel Momovela, analista de XTB, y esto ha sido, Estados Unidos versus China, la amenaza comercial. Recordad que mañana por la mañana, a partir de las 9 de la mañana, tendréis al experto en mercados, Darío García, con la apertura de mercados. Y además de eso, el próximo jueves tendréis a Daniel García, hablando, Daniel García, uno de nuestros expertos en Forex y materias primas, que hablará, si no me equivoco, del oro, ¿de acuerdo? Y qué es lo que cabe esperar de su progresión, de su estatus de valor refugio tradicional y de cómo actuar con él en estos momentos de mercado. Gracias a todos y a todas por conectaros. Yo soy Miguel Momovela, analista de XTB, y esto ha sido Estados Unidos versus China, la amenaza comercial. Nos vemos la semana que viene con el siguiente seminario de actualidad, los siguientes XTB Daily Hots. Esto ha sido todo. Un saludo a todos y a todas y muy buenas tardes.